Muy buenos días, tengan amados hermanos en Cristo Jesús, amigos que nos escuchan y que nos miran por todas las partes de este mundo. Le damos la bienvenida a nuestro estudio, nuestra exposición de la palabra de este día domingo. Estamos agradecidos con el Señor porque nos da el privilegio de poder respirar, de poder de ver la luz de un nuevo día. Y estamos aquí para presentarles la palabra de Dios para que, ¿verdad?, creemos que el Señor bendice a través de su palabra, que su palabra tiene poder para sanar, que su palabra tiene poder para restaurar, que su palabra nos ayuda a seguir adelante. Le queremos dar un saludo a los hermanos que nos miran en el este de Los Ángeles, los que nos miran en Los Ángeles, en Koreatown, los que nos miran en Downey, en todas las partes, ¿verdad? Les damos la bienvenida y les mandamos un fuerte abrazo y un saludo a la distancia. Queremos hablarles el día de hoy acerca de un tema que en lo particular me tocó mucho mi corazón. Y cuando digo que es un tema especial es porque ¿quién de nosotros hemos encontrado a personas que están tristes, que están enojadas, o quizás tenemos un conocido que todo el tiempo pasa con un mal humor? Y podemos sentir y hemos escuchado y hemos dicho, ¿saben qué? Su corazón está mal, ese hombre está dolido en su corazón. Y el Señor precisamente en esta mañana nos va a hablar y nos va a dar un consejo, y el mensaje de esta palabra es: no permitas que se endurezca tu corazón. Es una advertencia que el Señor nos hace a través, ¿verdad?, del apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos habla en la palabra de Dios de que cuidemos nuestro corazón. Y una de las epístolas, ¿verdad?, que a ciencia cierta no sabemos que si fue el apóstol Pablo que lo escribió, es el libro de Hebreos. Y la palabra de Dios en Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13 nos dice de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana porque nos permite, Señor, exponer tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, Padre, porque eres un Dios de amor. Gracias, Señor, porque eres un Dios de misericordia. Te pedimos que nos hables, que pedimos que tu palabra corra y sea glorificada y que produzca su fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Amén. Una de las cosas que hemos enfrentado en la vida, aún como cristianos, son las pruebas, son las dificultades, son los problemas, las enfermedades. ¿Y quién de nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos decidido o hemos querido dejar las cosas del Señor? Porque sentimos el cansancio, sentimos el desfallecer, sentimos que ya no podemos más. Quizás como cristianos hemos orado. El apóstol Pablo me llama la atención cuando él dice en su palabra: ¿quién no se cansa y yo me canso? ¿O quién no se fatiga y yo también me fatigo? El apóstol Pablo reconoce que es un hombre, reconoce que tenemos este tesoro en vasos de barro. O sea, que somos frágiles, que somos débiles. Pero también él reconoce que dentro de nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Volviendo a lo que estaba diciendo, muchas veces nosotros nos hemos sentido tristes, nos hemos sentido débiles. Y Dios, ¿verdad?, lo que pasa es que nosotros permitimos que también nuestro corazón se vuelva un poco triste, se vuelva duro. Y a veces cuando vemos que pasan las cosas, lo primero que hacemos es que le echamos la culpa a las personas que están alrededor nuestros. Y empezamos a decir: es por la culpa de él que me está pasando esto. O en el trabajo: es por la culpa de mi jefe. Pero lo más terrible es cuando llegamos al punto de echarle la culpa a Dios y endurecemos el corazón.
Y empezamos a decir, no, es que Dios tiene la culpa por esto, porque Él es Dios y Él permite que pasa eso. Él es malo. Y entonces te das cuenta que tu corazón, ese corazón que antes alababa a Dios, ese corazón que antes le quería servir a Dios, ese corazón donde tú estabas en las vigilias, ibas a la escuela dominical, ibas a la oración, ahora ya no quieres acercarte de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque según tú estás enojada con Dios. Y es lo que en esta mañana yo les quiero hablar. Y les quiero hablar que la palabra de Dios nos habla que había un pueblo llamado Israel, que ellos vivían esclavos en la tierra de Egipto. Y Dios dice, la palabra de Dios, que Dios se acordó de este pueblo, de su clamor, de su lamento hacia Él, porque ellos clamaban para que Dios los librase de la esclavitud. Y este pueblo, las oraciones de este pueblo son escuchadas en los oídos de Dios. Y Dios manda a un hombre llamado Moisés a rescatar con brazo fuerte al pueblo de Israel y los saca a través de diferentes plagas que Él envía. Y ahora les dice, ¿saben qué? Los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y la palabra de Dios nos habla y dice que Moisés con su hermano llamado Aarón sacaron al pueblo del Señor de Israel, lo sacaron de la esclavitud y lo empezaron a conducir por el desierto, porque tenían que cruzar el desierto para poder entrar a la tierra que Dios les había prometido. Pero ahora quiero llevarlos. El desierto es un lugar terrible para las personas que han pasado en el desierto una noche o 2 noches o quizás 3 o quizás se han perdido en el desierto. Saben de lo que yo les estoy hablando. Que el desierto es un lugar difícil donde hace mucho calor en el día y demasiado frío en la noche. Y lo peor, que no hay mucha comida o quizás casi no hay nada. Y Dios permitió que su pueblo vagara por el desierto, caminara por el desierto, pero llega un punto en que el pueblo de Israel se les acaba el agua, se les acaban las provisiones y llegan delante de Moisés y les dice, ¿sabes qué, Moisés? Danos agua. Queremos agua. Moisés ve su condición de hombre, ve que solamente es hombre. ¿Dónde va a sacar agua para más de 1 millón de personas, contando mujeres y niños? Está en el desierto solo y ahora el pueblo le pide agua. Y el pueblo del Señor, a pesar de que conocían que Dios era un Dios poderoso, a pesar de que habían visto los milagros que Dios había hecho en Egipto, cómo los había sacado, lo más tremendo, cómo dividió el Mar Rojo para que el pueblo de Israel pasara. Ellos conocían el Dios que tenían, pero en este momento están pidiendo agua y su corazón se está empezando a endurecer. Y ellos saben que van con Moisés y ¿sabes qué, Moisés? Tú dame agua. Por eso el autor de los Hebreos dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Lo que hace que tú te apartes del Dios es tu corazón, es la incredulidad, perdón. La incredulidad porque dices, yo ya no voy a orar más. Yo ya no voy a ir a la iglesia, yo ya no voy a servir en los talentos que Dios me dio porque Dios no me ayuda con estos problemas que tengo. Esa es una faceta. Otra faceta es quizás te hicieron algo en la iglesia, quizás el pastor te defraudó, quizás tu hermano te defraudó y tú tienes odio y rencor en tu corazón y dices, yo ya no quiero más de las cosas de Dios. Y el pueblo de Israel estaba en esta situación. El corazón de este pueblo empezó a endurecerse con las cosas del Señor. Y el apóstol Pablo nos habla y nos dice, el autor de Hebreos nos dice en el versículo 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado te hace apartarte de Dios. Lo mismo cuando pasó en el huerto del Adán, cuando estaba Adán y Eva. Cuando el hombre y la mujer pecaron, el Señor les habla y les dice, Adán, ¿dónde estás? Y Adán lo primero es que se esconde, porque empieza a sentir vergüenza.
Y es lo mismo que hace el pecado. Tú vas bien en la iglesia, tú te congregas, tú buscas de las cosas de Dios, pero cuando cometes un error, lo primero que tú haces es, ya no quiero ir a la iglesia. Ya no quiero estar con los hermanos. Te sientes mal. ¿Por qué? Porque el pecado empieza a formar una separación entre Dios y tú. Por eso el apóstol Pablo les dice, nos enseña que nos debemos exhortar los unos a los otros. Hermanos, amigos, exhortar no es regañarte o humillarte o avergonzarte o hacerte sentir mal. No, la palabra exhortar es recordarte la palabra. Recordarte la palabra con amor. Decirte, ¿sabes qué, hermano? Mira lo que tú estás haciendo. Dice el libro de Gálatas, capítulo 6. Quiero llevarlo rápidamente ahí donde está el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Dice la Biblia, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El apóstol Pablo les dice a la iglesia de Gálatas, vosotros que sois espirituales, si tú te sientes espiritual, si tú te crees espiritual o si tú eres espiritual, debes de saber que la manera correcta para restaurar a tu hermano es con un espíritu de mansedumbre. No con el hacha en la mano. No con la espada para golpear a tu hermano, no. Sino la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Con un espíritu de mansedumbre y considerándote a ti mismo, no sea que tú también cometas ese mismo error o quizás otro peor. Por eso el autor de Hebreos dice, exhortándonos los unos a los otros. Si ves que tu hermano está teniendo un corazón que quiere apartarse de Dios, tú tienes que llamarle aparte y decirle, ¿sabes qué, hermano? La palabra de Dios nos dice esto. El apóstol Pablo también le dice a Timoteo en unas indicaciones que le da y le dice, cumple tu ministerio, predica a tiempo y fuera de tiempo, exhorta, y me llama la atención porque dice, exhorta con toda paciencia y doctrina. Qué bonito es cuando un hermano, a mí, mi pastor, me ha llamado la atención con amor. Me ha exhortado con lazos de amor y me ha dicho, hermano, tú eres joven, ¿sabes qué? Estás haciendo esto mal. Mira que tu corazón se está desviando. Aún me acuerdo cuando tenía un problema con mi hermana menor. Y me dijo mi pastor, me dijo, ¿sabes qué? Tu corazón está dañado. Tienes que sanar tu corazón para poder predicar. Tienes que sanar tu corazón para poder amar. A veces quieres servir y tu corazón está enojado. A veces quieres alabar a Dios y no puedes porque en tu corazón hay esa tristeza, hay ese dolor de que dices, sabes que yo estoy mal delante de las cosas de Dios. Tu corazón se ha endurecido. Por eso el apóstol Pablo dice que vas a exhortar, pero con toda paciencia, ten paciencia y sé misericordioso. Porque cualquiera puede golpear a su hermano, humillarlo. Pero Dios, dice la palabra de Dios, que Dios no nos ha llamado para avergonzar, sino para que seamos de bendición a la vida de nuestros familiares. La palabra de Dios nos enseña qué es lo que hace que tu corazón se endurezca y se aparte de Dios. Quiero llevarlos en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10. Y el apóstol Pablo nuevamente nos habla y nos dice, en Primera de Corintios capítulo 10 dice 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó a Dios por lo cual quedaron postrados en el desierto.
Y aquí está una advertencia enorme para la iglesia de Cristo de estos tiempos. Todos los que Dios ha tenido misericordia, nos ha llamado, hemos bebido de lo mismo. Hemos bebido del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios se ha derramado así como se derramó en el Pentecostés sobre la vida de nosotros. Porque cuando tú y yo aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos ha hecho partícipe de las bendiciones. Ayer estábamos hablando en la escuela dominical a través del internet con nuestro pastor, cómo nos hablaba, cómo Pedro le llamaba esta herencia. Una herencia incorruptible, una herencia inmarcesible, dice la Biblia, reservada en los cielos para nosotros. Una herencia preciosa nos ha dado el Señor, así como les dio una promesa enorme al pueblo de los hebreos. Pero ellos descuidaron esa promesa. Por eso la palabra de Dios dice, pero de los más de ellos no se agradó a Dios. ¿Saben cuántos años estuvieron ellos vagando en el desierto? La Biblia dice que estuvieron vagando 40 años en el desierto. Y Dios habla en su palabra y le dice, yo te hice andar en ese desierto para probar tu corazón, porque tu corazón no era íntegro en mis caminos. A la primera que ellos podían, se desviaban de las cosas del Señor. Eso es lo que estaba pasando. Eso es lo que nos aparta de las cosas de Dios. Mire lo que dice 1 Corintios 16. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Lo primero que aparta tu corazón de Dios es, según este pasaje, para que no codiciemos cosas malas. Cuando tu corazón empieza a codiciar cosas malas, te empieza a apartar de las cosas de Dios. Oh, debo trabajar doble turno porque quiero un carro de carrera. Y un hermano te dice, hermano, pero es el tiempo de la iglesia. No, tengo que sacar mi overtime. Y empiezas a codiciar. O quizás vistes a una muchacha muy hermosa, muy guapa. Tú eres soltero, eres un joven. Y la palabra de Dios dice, no te unas a yugo desigual. No te unas. ¿Por qué? Porque ellas, aquellas mujeres que no quieren de Dios, te van a separar de las cosas de Dios. Pero como la vistes hermosa, la codiciaste, dices, no me importa, yo la voy a convertir. Y te quieres sentir Espíritu Santo. Y eso no debe de ser así. Empiezas a codiciar. El hombre codicioso, la codicia también conocida como avaricia, es la tendencia a ser egoísta, tacaño y de acaparar todo para uno mismo. Cuando tú te sientes así es que ya empiezas a codiciar y empiezas a decir, no, yo quiero más y más y más. Note esto, Dios no está diciendo que no puedas anhelar las cosas, sí las puedes anhelar, pero lo más importante es que tu corazón no esté en eso material, sino tu corazón esté en las cosas de arriba. Sigamos leyendo. La palabra de Dios dice el versículo 7, no seas idólatras, como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. El pueblo de Israel, cuando Moisés fue a traer las tablas de los mandamientos de Dios, el pueblo de Israel al ver ahí en el desierto que Moisés no venía, se enojaron nuevamente con Aarón y le dijeron, ese Moisés ya se perdió, ya se murió, yo no sé qué lo pasó. Haznos un Dios y es el que nos va a guiar y lo vamos a adorar. Fue tanta la presión que Aarón tuvo que ceder y mandó a traer todo el oro. Y con el oro que fue a traer recogido durante todo el pueblo, creó un becerro de oro. Y los hombres empezaron a adorar ese becerro. Un becerro que tiene ojos y no mira. Un becerro que tiene boca y no puede hablar. Un becerro que tiene oídos y no puede escuchar porque era de oro. Y lo que el Señor nos habla en este día es que dice, ¿saben qué? No a la idolatría. La idolatría es todo aquello que el hombre le rinde culto, pero que no es el verdadero Dios. Porque el verdadero Dios tiene ojos y sí mira, tiene oídos y sí escucha, tiene boca y sí habla. Ese es el verdadero Dios. Pero tú cuando te empiezas a alejar y endurecer tu corazón, ya vas detrás de dioses ajenos. Ay, hermano, es que yo no soy idólatra.
quizás sí lo eres y no te has dado cuenta. Quizás amas mucho tu trabajo y por el amor a tu trabajo no puedes venir a la iglesia. Quizás amas demasiado tu casa, tu carro. Yo no sé, pregúntate, ¿qué es eso que está ocupando el primer lugar en tu corazón? Porque sabes una cosa, lo que la Biblia dice, el que debe ocupar el primer lugar en tu vida, en tu corazón, es el Señor. Cuando tú quitas al Señor de tu corazón en primer lugar, empiezas a decaer. No seas idólatra. Es lo que hace que tu corazón se endurezca. Otra cosa que endurece el corazón de un hombre es la fornicación. Y la fornicación es tener relaciones sexuales sin casarte. Hoy en día escuchamos a jóvenes que para ellos es normal. Pero la palabra de Dios nos dice en el versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000 hombres. Porque Dios no quiere eso para su pueblo. La fornicación destruye la vida de un joven. A veces muchos jóvenes le dicen a su pareja, dame la prueba del amor. Yo le contestaría, la prueba del amor que yo quiero para ti es que tú te cases conmigo. De que tú quieras conocer a mis padres. De que tengas un lugar donde vamos a vivir. De que seas un hombre responsable. El Señor no condena el sexo porque el sexo el Señor lo hizo para disfrutarlo, pero dentro del matrimonio. Porque sabe que fuera del matrimonio destruye tu vida. Otra palabra fuerte es el adulterio. El adulterio es cuando tú estás casado, tienes a tu pareja y cometes relaciones sexuales con otra persona que no es tu esposa. Y Dios dice, no cometerás adulterio. Pero estas palabras hoy en día ya no las quieren escuchar los hombres. Esta palabra ya lo que ya se tapan los oídos, porque no hay peor cosa en la vida de un hombre cuando se endurece el corazón, es que se cierra sus oídos y ya no quiere escuchar de las cosas de Dios. Y dice, yo ya no quiero escuchar, no me hables. La palabra, como es una espada de dos filos que penetra, te empieza a incomodar, te empieza a doler. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene ese poder. Dice la Biblia, no tentemos al Señor, no murmuremos. Quiero llevarlos en el libro de Éxodo capítulo 17. Dice el versículo 1 al 7. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Zin por sus jornadas, conforme el mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearé la peña y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberán el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros? Creo que esa palabra, esa pregunta, muchas personas que están endurecidos sus corazones lo mencionan. Y tientan al Señor y dicen, ¿está pues Dios conmigo, sí o no? Y esa es seña de un corazón endurecido. Moisés lo iban a apedrear. Él mismo lo declara, de aquí a un poco me van a apedrear, Señor. Porque quieren agua, pero yo soy humano. ¿De dónde voy a sacar el agua, Señor?
lo que yo aprendo de Moisés es que él tenía una comunión íntima con Dios. Él tenía una comunión que él podía derramar su corazón y decirle: Señor, necesito tu ayuda, necesito que tú me salves, auxíliame, Señor, me van a apedrear, voy a morir aquí en el desierto. Quiero decirte que ese es el camino para no murmurar y para que tu corazón no se endurezca. Tienes que tener una relación personal con Dios. Y Dios siempre se va a proveer. Dios siempre va a buscar la salida. Porque la palabra de Dios nos dice que Él busca la manera de cómo todas las pruebas que han venido son humanas. Las podemos resistir porque Dios está con nosotros. Solamente resistamos y esperamos porque Dios va a dar una salida. Mire, regresemos en 1 Corintios capítulo 10, ahí donde estábamos. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 3, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. El Señor siempre se va a proveer la salida, pero muchas veces tienes que darte cuenta que Dios te está llevando por un proceso. Y en ese proceso es difícil. Ese proceso que estás pasando es difícil, pero Dios está contigo de la misma manera que Dios estuvo con el pueblo de Israel 40 años. Y Él quiere que tú y yo pasemos ese desierto y entremos a tomar lo que Dios ha predestinado. Me vas a decir: pero yo no entiendo por qué estoy pasando esto. Quiero decirte que Dios está trabajando con tu carácter, que Dios está trabajando con tu paciencia, que Dios está trabajando en todo tu ser para que cuando reciba lo que tú le estás pidiendo a Dios, lo vas a recibir con gozo, con alegría, y lo vas a poder disfrutar porque lo has esperado, lo has anhelado, lo has deseado y has confiado en el Señor. Si no lo esperas así, ese proceso va a ser difícil. Pero si tú empiezas a confiar en el Señor, Dios siempre nos va a dar una salida a los problemas que enfrentamos. Quiero decirte que ahora lo más precioso que podemos resistir es que Dios nos ha cambiado ese corazón de piedra. Dios ha quitado ese corazón de piedra, como se lo dijo a Ezequías, y ha puesto un corazón de carne. Un corazón, y lo más hermoso que la palabra de Dios también nos enseña es que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Esa es la confianza. Tú puedes amar a Dios porque el amor de Dios se ha derramado en tu corazón. Y es lo que yo te vengo a decir en esta mañana. Que no endurezcas tu corazón, que no le dé la espalda a Dios, porque Dios está contigo. El día de ayer le comentaba a mi esposa allá en la casa de ustedes. Ayer fui a trabajar en la mañana y estaba yo limpiando unas coladeras de un lugar. Y yo, antes de irme, siempre tomo un tiempo para orar, ya sea en mi casa o ya sea de camino al trabajo. Y yo le oré y se me hizo tarde. Fue la primera vez que llegué tarde en un trabajo. Y me fui rápido y empecé a manejar, agarré la carretera internacional y empecé a manejar muy rápido. Iba llorando: Señor, cuídame, guárdame, Padre, de todo accidente. Voy a trabajar, es un lugar peligroso. Señor, ayúdame. Fue la oración, quizás una de las oraciones más cortas que he hecho en mi vida. Y me fui. Llegué a mi trabajo, empecé a trabajar. No sé qué me pasó, me distraje. Estaba yo trabajando y de repente, cuando sentí que me sumí, me hundí. Y lo primero que vino a mi mente: ya se quebró mi pie.
porque las coladeras estaban muy angostas. Y yo claramente sentí que mi pie se fue hacia abajo. Lo primero que dije, una de dos, se me acaba de doblar mi pie o se me quebró y se me salió el hueso. Cuando me fijé en mi pie había entrado perfectamente en ese lugar y había caído bien. Rápidamente lo levanté, lo quité, y ahí Dios me habló y me dijo: por cuanto tú oras, por cuanto tú pones tu confianza en mí, yo estoy aquí contigo. Yo no les puedo decir, escuché su voz de Dios. No, Dios habló dentro de mi corazón y me dijo, eso es lo que pasa cuando mis hijos oran. Yo los cuido. Yo tengo el cuidado de ustedes. Yo estoy con ustedes, aunque ustedes no me miren, aunque ustedes no me palpen, pero yo estoy con ustedes. Y yo sí los entiendo. Lo primero que hice, como ya en ese lugar me quedo yo solo, yo soy el encargado de cerrar ese lugar. Lo primero que yo hice es que empecé a cantar como un loquito allá. Y empecé a darle gracias a Dios, decir gracias, Señor, por ese cuidado que tú tienes para conmigo, por ese cuidado que tú tienes para con tu pueblo, que a pesar de que soy malagradecido, que a pesar que soy un hombre falto de entendimiento, tú tienes misericordia de mí. Quiero decirte que no le des la espalda a Dios. Quiero decirle que tú busques de Dios, que te aferres a Dios. Y que si tú en este momento estás buscando ese consuelo, reconoces que tu corazón está mal, que tú odias a las personas y que tú quieres sanar ese corazón, quiero invitarte a que recibas a Jesús. ¿Cómo se hace? Con una oración. ¿Cuál es la oración? Yo te voy a guiar en este momento. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Si tú gustas, arrodíllate. Porque lo estás haciendo no ante un hombre, porque yo soy hombre, porque yo soy falible, porque yo soy de carne y hueso. Lo estás haciendo delante de la presencia del Dios, el Dios de la Biblia, el Dios eterno, el sempiterno, el que tiene el poder, el que tiene la vida y la muerte en sus manos. El que dijo, mía es la vida y mío también es el poder. Vamos a orar. Quiero acompañarte a orar. Señor Jesús, en este día, Señor, yo reconozco que mi corazón se ha endurecido. Yo reconozco que soy un pecador. Reconozco que estoy mal delante de tu presencia. Reconozco que no te creo, que me hace falta creerte. Pero en este día, Señor, yo quiero que tú entres a mi vida. Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador, pero también reconozco, Señor, que tú moriste en la cruz del Calvario por mí. Padre mío, perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres jamás, Señor. Te doy gracias porque tú guardas mi corazón, porque tú me amas y porque tú quieres, Señor. Hoy renuncio al odio, renuncio a la rencilla, renuncio al pecado. En el nombre de Cristo Jesús te recibo a ti, Señor. Amén. Quiero felicitarte si tú has hecho esta oración. Estamos muy contentos y esperando en Dios que pronto podamos abrir nuestra iglesia y los vamos a recibir a todos aquellos que quieran venir a nuestra iglesia. Son bienvenidos. Toda la información de nuestra iglesia se encuentra en nuestra página de Facebook. El número de teléfono está ahí. Mi pastor Antonio, siervo de Dios, está aquí con los brazos abiertos para recibirlos a cada uno de ustedes. Los extrañamos, hermano, y crean delante de Dios que oramos por cada uno de ustedes. Sean todos bendecidos y mediante Dios nos estamos viendo el próximo domingo, si Dios quiere. Reciban un saludo. Amén.